Esto que tengo aquí representa un hueso. Y si yo trato de romperla de esta manera, verás que es bastante resistente. Esto lo podemos explicar de una manera muy sencilla, así que quédate a ver cuando hablemos acerca de la composición interna del hueso. Te lo voy a explicar de una manera muy fácil, muy interesante, con estructuras, con una pluma y por supuesto con dibujos, así que vamos allá. Vamos a empezar, segundo video, composición interna del hueso. Hola doctores y estudiantes, bienvenidos a otro video de Aprendiendo Medicina. El día de hoy, como se los había dicho, vamos a estudiar la composición interna del hueso. Este tema me gustó muchísimo cuando lo estaba estudiando porque aparte de que encontré cosas que yo no sabía, es mucho más sencillo de lo que me lo habían enseñado a mí. Así que presten mucha atención. Vamos a empezar. El hueso es una parte maravillosa del cuerpo. Aparte de considerarse un tejido, lo tenemos que considerar una estructura, puesto que la forma que tiene le da muchas propiedades, hablando de estructuras precisamente. Dijimos que el hueso se tiene que estudiar como una estructura, y esto es debido a que dentro del hueso vamos a encontrar varias disposiciones diferentes de las mismas células del hueso, que en este caso son las osteonas. Vamos a encontrar dos tipos de hueso, por así decirlos, dentro del mismo hueso. Algo que se llama hueso compacto y algo que se llama hueso esponjoso. El hueso compacto sirve como un cascarón al hueso esponjoso, es lo que recubre por la parte de afuera, es lo que nosotros vemos del hueso. Esta parte es muy dura y la sustancia de la que está hecha está muy compacta en este lugar, es por eso que se conoce así. En cambio, el hueso esponjoso es un tipo de hueso que está dispuesto en trabéculas, es decir, no es una lámina como lo podemos ver en el hueso compacto, sino que yo me lo imagino algo así como un queso, lleno de hoyos y que están comunicados. Bueno, algo así es el hueso esponjoso. Todos los huesos van a tener ambas disposiciones de hueso. La diferencia es que la disposición va a ser cambiante dependiendo del tipo de hueso. Si todavía no sabes cuáles son los tipos de hueso que voy a mencionar, puedes ir al otro video que te dejo aquí en esta tarjeta para que lo veas y sepas de lo que vamos a hablar un poco mejor. Empezamos con los huesos largos. En los huesos largos vamos a tener la diáfisis, que es la parte del medio, y la epífisis, que son los extremos del hueso. En la diáfisis vamos a tener por la parte de afuera lo que sería el hueso compacto, que va a estar almacenando en la parte interna la médula, y esta va a estar dispuesta entre los canales que va a tener el hueso esponjoso. En la epífisis vamos a tener mayormente hueso esponjoso, de igual manera va a estar rodeado por una capa de hueso compacto que lo va a estar como encapsulando. Antes de continuar debo decirles que en todo el hueso esponjoso se encuentra la médula. Más adelante veremos que hay médula roja y médula amarilla. Una sirve para la formación de células sanguíneas y la otra sirve como almacenamiento de triglicéridos, como se los había mencionado en el video anterior. Como dato interesante es que la mayor parte de la producción de células sanguíneas se da en los huesos largos. ¿Cuáles son estos? Los que vamos a encontrar casi en su mayoría en las extremidades: el fémur, el húmero, el cúbito, el radio, la tibia, el peroné. Esos son los huesos en donde vamos a encontrar más producción de células sanguíneas, por ende vamos a tener una médula mucho más abundante. Sigamos con los huesos cortos. Estos huesos vimos que eran más o menos así, algo como un cubo, un prisma. El hueso esponjoso va a estar dispuesto de manera similar a la epífisis de los huesos largos, donde vamos a encontrar el hueso esponjoso rodeado de hueso compacto y en su interior médula ósea. En los huesos planos vamos a encontrar una disposición bastante curiosa porque para empezar se le llama diploe. Esta es como un sándwich en el que vamos a encontrar dos capas de hueso compacto rodeando al hueso esponjoso. Un ejemplo de ellos son los huesos que encontramos en la bóveda craneal, en los que vamos a ver esta figura. De igual manera en el omóplato, que es otro hueso plano, y vamos a verlo también en el ilion, uno de los huesos coxales. Cuando vean un hueso así, sabemos dos cosas: uno, que se llama diploe, y dos, que es un hueso plano. Vamos a hablar un poco más a profundidad de cómo es que está formado el hueso en su parte interna. Muy bien, como podemos ver en este dibujo, vemos que las epífisis van a estar
en su mayor parte compuestas por hueso esponjoso. Y en la parte de la diáfisis, la parte media de un hueso largo, va a ser mayormente ocupado por la cavidad medular, que va a estar rellena de la médula ósea. Vamos a encontrar dos tipos de médula. En la pantalla les pongo una imagen en donde estamos viendo que una es una médula roja y la otra es una médula amarilla. Esto es debido a que la médula roja, como ya lo había mencionado, es la encargada de producir a las células sanguíneas, y la médula amarilla es la encargada de almacenar triglicéridos, en otras palabras, grasas. De afuera hacia adentro vamos a encontrar primero una capa muy pequeñita es como una protección que tiene el hueso llamada periósteo. Esta parte es muy importante porque es ahí donde vamos a encontrar la inervación de este hueso. Aquí es donde vamos a tener las terminaciones nerviosas que nos van a permitir sentir dolor, por ejemplo. Cuando nos rompemos un hueso, el periósteo es el que nos da la información de que está roto, porque es la que transmite el dolor. Después vamos a tener al hueso compacto, que es todo esto que vemos aquí, que como les había dicho es un cascarón que va a envolver en su interior al hueso esponjoso, que lo podemos ver aquí como trabéculas, y a la médula ósea. Si nos vamos a niveles un poco más profundos, vamos a ver que el hueso tiene esta composición a nivel microscópico. Cada uno de los circulitos que nosotros vemos aquí son células llamadas osteonas. Estas osteonas son la célula anatómica funcional del hueso. La osteona es la célula formadora del hueso. Muy bien, en este dibujo aquí punteé como si fuera un círculo, porque este va a ser la cavidad medular. Aquí le quitamos la médula, que es esta parte amarilla, y lo dejamos únicamente para que viéramos cómo es que está compuesta el hueso esponjoso. Si se dan cuenta, esto anaranjado son trabéculas de hueso. Es como un hueso incompleto, si se dan cuenta. Muy bien. Y en esta parte las osteonas están formando a lo que sería el hueso compacto. Para cuando nosotros vamos a hablar de la irrigación, es decir, el aporte de nutrientes al hueso, porque como toda célula va a necesitar que alguien le dé de comer, que le lleguen nutrientes y oxígeno. Vamos a tener arterias y venas como en todo el cuerpo que van a llevar los nutrientes y van a retirar todas las cosas que ya no sirven, como dióxido de carbono, algunas sustancias de desecho orgánicas. La roja es la arteria, esta es la que va a llevar el aporte nutricio a todo el hueso. Vamos a tener, si se dan cuenta, arterias que van hacia arriba, verticales, y otras que son horizontales. Las que van hacia arriba distribuyen los nutrientes a lo largo del hueso, es decir, en esta dirección, de aquí para acá. Y las que van en horizontal, pues atraviesan el hueso. Las que van hacia arriba se les llaman conductos de Havers. Estas, cuando hacemos un corte de hueso, las vamos a encontrar en medio de la osteona, así, lo pueden ver aquí. Y los que van de lado a lado se les llaman conductos de Bowman, también llamados agujeros nutricios. Aquí tenemos el periósteo, hueso compacto, hueso esponjoso. Es bastante sencillo realmente la composición interna del hueso. Muy bien, otra cosa muy importante es cómo llega la circulación de la sangre a los huesos. Y eso es a través de 3 diferentes tipos de agujeros que vamos a encontrar en ellos. Recuerden que no podemos hablar de un solo hueso porque hay varias clasificaciones. Están los huesos largos, los planos y los cortos, mejor llamados forámenes, que van a ser de primero, segundo y tercer orden. Estos van a tener diferentes tamaños. El de primer orden es el más grande y el de tercer orden es el más pequeño. En el caso de los de primer orden, vamos a ver que está en la diáfisis, es decir, en medio de los huesos largos. A lo largo de todo el hueso vamos a encontrar muchísimos puntitos por donde entran las arterias y salen las venas. También los vamos a encontrar en las caras de los huesos planos. Las vamos a encontrar normalmente que llevan vasos principales. Los de segundo orden vamos a encontrarlos en las epífisis de los huesos largos. Vamos a encontrarlos en los bordes de los huesos planos. Recuerden que los huesos planos, también llamados diploe, los vamos a encontrar en esa cara en medio lo vamos a encontrar en la cara, digamos, de la profundidad del hueso. Y también los vamos a encontrar en las superficies de los huesos cortos. Los de tercer orden, los más pequeños, estos los vamos a encontrar en todas las superficies no articulares, es decir, básicamente en todas las caras de todos los huesos.
Para quien no lo sepa, una superficie articular es en donde hace contacto con algún otro y de alguna forma tienen relación de movimiento, como por ejemplo aquí yo lo pinté en azul. Este es un húmero y en la parte de arriba aquí se encaja en la articulación glenohumeral, ¿de acuerdo? Muy bien, viene mi parte favorita de este estudio y es la aplicación que le podemos dar. Cuando vemos nosotros al hueso como estructura, vamos a darnos cuenta de que es una cosa maravillosa, es increíble cómo es que está hecho el hueso para poder funcionar como estructura dentro del cuerpo humano. Y es que todas y cada una de las funciones que vimos en la clase pasada funcionan bastante bien. Fíjense, cuando nosotros analizamos esta estructura llamada tridilosa, vamos a darnos cuenta de que es una obra de ingeniería, de arquitectura, yo qué sé. Y lo podemos aplicar a los huesos. Cuando yo estaba en la secundaria hice este proyecto con palitos de bandera, muy chiquitos, y lo armábamos y nos subíamos encima, hasta 3 personas. Y lo impresionante es que no se rompía. Esto es debido a que toda la fuerza ejercida en la superficie no caía directamente sobre la base, que en ese caso era una tabla, sino que era redistribuida a través de todos los triángulos que se encontraban dentro de la tridilosa. En el hueso sucede exactamente lo mismo. A pesar de que el hueso esponjoso, en este caso, quien haría la función de tridilosa, no es una tridilosa perfecta, puede redistribuir las cargas a lo largo y ancho de todo el hueso. Pongamos el caso de un golpe, por ejemplo. Cuando una persona recibe un golpe, un impacto, lo primero en recibir ese impacto no va a ser el hueso, van a ser los músculos. Y en conjunto el aparato locomotor, que está hecho por los huesos, los músculos, los tendones, vamos a ver que tienen una coordinación bastante buena. Cuando uno recibe un impacto, los primeros en recibirlo son los músculos, y debido a su capacidad de tensión y de elasticidad, van a tomar gran parte de ese impacto y lo van a redistribuir a lo largo y ancho de todo el músculo. Asimismo, los tendones, cuando debido al golpe el músculo se contrae, los tendones van a generar resistencia al estirarse en los extremos en donde están insertados los músculos. Después de esto, la energía va a viajar a través de los músculos hacia el hueso. Y bueno, hay algunas otras capas, ¿no? Está desde la piel, tejido adiposo, todo eso, pero estoy hablando de los más importantes. Cuando llega al hueso, primero se va a encontrar con el periósteo. Después del periósteo con el hueso compacto. Y el hueso compacto, por su composición, no es demasiado elástico. Es como un vidrio, a pesar de que puede ser muy grueso y muy duro, no es elástico. Pero al otro lado, el hueso esponjoso sí lo es y le da esa elasticidad. Así que cuando el impacto llega al hueso compacto, lo que hace el hueso esponjoso es redistribuir estas energías a lo largo de todo el hueso, para que de esta manera se pueda evitar una fractura. Muy bien, hay muchas fuerzas que van a interactuar con el hueso. Todo el ejercicio que nosotros realizamos, desde caminar hasta levantar una pesa, va a ejercer fuerza sobre el hueso. Todo el tiempo va a estar interactuando con estas fuerzas. Las principales son la fuerza de compresión, la fuerza de tensión y la flexión. Todas estas fuerzas las vamos a explicar muy fácilmente de la siguiente manera. La fuerza de compresión es como apretar esta goma. La fuerza de compresión es aquella que va a disminuir la longitud de un cuerpo. En este caso, si se dan cuenta, la goma se encogió hasta cierto punto. La fuerza de tensión lo que va a hacer es alargar esta longitud. En el hueso pasa exactamente lo mismo. Todas estas fuerzas están interactuando todo el tiempo con el hueso, pero el hueso como estructura también tiene sus puntos débiles. Es bastante resistente a la fuerza de compresión, puede recibir muchísima fuerza siendo comprimido sin llegar a fracturarse, pero la fuerza de tensión es muy peligrosa porque el hueso no tiene tanta resistencia a la tensión como a la compresión. Como en este ejemplo, cuando nosotros doblamos la pluma, lo que en realidad pasó es que se rompió de la parte que estaba arriba, de la parte que fue estirada. En una fractura, lo que sucede es que casi siempre son flexiones las que se ejercen sobre el hueso. La flexión no es otra cosa más que la combinación de las dos fuerzas anteriores. Es por ello que cuando nosotros vemos una radiografía de una fractura, vamos a ver que del lado donde se realizó la compresión sí va a estar roto, pero la fractura en realidad
primero se realizó del lado contrario a la compresión, es decir, donde se llevó a cabo la tensión. En esta radiografía, por ejemplo, vamos a ver que la parte que fue golpeada, es decir, la parte de aquel lado, la continuidad del hueso en realidad no se perdió. Ahí por algún lado se los voy a estar señalando, pero no se rompió en realidad. Lo que sucedió es que del lado contrario en donde fue realizada la tensión, el hueso se quebró y la fractura empezó a correrse de mi lado izquierdo hacia el lado derecho, comprobando así que la mayoría de las fracturas son causadas por tensión y no por compresión. Así que es muy interesante analizar el hueso como una estructura, como tejido y como estructura. Y vamos a responder a las preguntas que hicimos en el video pasado. Número 1. ¿Por qué los dientes no clasificaban dentro de los huesos? La respuesta es muy simple y es porque no son huesos. Los dientes tienen una composición muy diferente. La sustancia orgánica de la que están hechos no es la misma que la de los huesos. La respuesta de la pregunta número 2. ¿Qué otras clasificaciones conoces o por qué los huesos, por ejemplo, los wormianos, sesamoideos, los huesos del oído, los huesos neumáticos no clasificaban dentro de algunas clasificaciones comunes? La respuesta es sencilla. En el caso de los huesos wormianos, por ejemplo, no están en todas las personas, al igual que los huesos sesamoideos. Los huesos wormianos, cuando las suturas de la cabeza cierran, muchas veces quedan huesos multinumerarios. Y en el caso de los huesos neumáticos, ya están clasificados dentro de algunas otras clasificaciones, valga la redundancia. En el caso de, por ejemplo, el hueso maxilar superior, que es considerado un hueso neumático, lo mencionamos en la clasificación, por lo que hay quienes lo consideran innecesario volver a mencionarlo como un hueso neumático. Las preguntas para ustedes de esta clase son las siguientes. ¿Cuáles son las clasificaciones más famosas acerca de las fracturas? Y la siguiente, ¿cómo es que el hueso hace, a través de qué proceso, regula el control de calcio y fósforo en la sangre? Hasta aquí el video de esta semana, espero que les haya gustado mucho. Compártanlo si les gustó, me ayudarían bastante. Y recuerden hacer sus preguntas. Y nos vemos en el siguiente video de Aprendiendo Medicina.